En este video responderemos a las preguntas: ¿quién, cómo y cuál es el anticristo? También responderemos a ¿dónde está, cuándo vendrá y qué hará? Lo primero que debemos entender es que solo un descendiente de David tiene el derecho a ser rey de Israel o de los judíos. La Biblia contiene varios versículos que establecen que la monarquía de Israel le pertenece a los descendientes del rey David. En relación al futuro rey de Jerusalén, al que será llamado como el anticristo, será descendiente del rey David. Aquí algunos de los versículos más relevantes. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Dice: Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. En este pasaje Dios hace un pacto con David, prometiendo que su linaje reinará para siempre. El pacto no fue reafirmado desde Cristo, sino desde Salomón su hijo. Libro de los Salmos, capítulo 89, versículos 3 y 4. Dice: Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: Para siempre confirmaré tu descendencia, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Este salmo reafirma el pacto de Dios con David, asegurando la continuidad de su linaje. Libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 17. En este versículo se asegura que siempre habrá un descendiente de David en el trono de Israel, porque así ha dicho el Eterno: No faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Este pacto con David, la única condición que debe cumplir el monarca en turno es ser hijo de David. No debe que cumplir otro requisito. Desde Salomón hasta el día de hoy, 2024, los hijos de David han reinado sobre los hijos de Israel, sin falta. Veamos otra escritura. Libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 7. Isaías profetiza sobre un descendiente de David, cuyo reino será eterno. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Este versículo profetiza del reinado de Jesús el Mesías, que según la carne es descendiente del rey David. María, esposa de José el carpintero, es descendiente del rey David, y conecta a Jesús con el linaje davídico. Estos versículos subrayan el inseparable vínculo del linaje de David con la monarquía de Israel, por lo que no debemos especular sobre el linaje del anticristo, el cual será de la familia real de David. El linaje de David sigue vivo en este tiempo y gobierna sobre el Israel británico. Desde el año 586 antes del nacimiento del Mesías, la corona de David no está en Jerusalén, el pueblo de Israel, así como el trono y la corona de David se encuentran establecidas en las Islas Británicas, en la tribu de Efraín, es decir, la Gran Bretaña. Debemos entender que existe un derecho divino totalmente legal ante Dios. Por medio de estas escrituras ya hemos respondido a quién es el anticristo. Un descendiente del rey David. Seguido de la pregunta ¿cómo es el anticristo? Un miembro de la familia real de David. Es decir, un príncipe que por la profecía de Daniel, arrebatará el trono y los judíos lo aceptarán. También hemos respondido a la pregunta ¿cuál es el anticristo? Será un hombre de sangre israelita. Un hombre de la tribu de Judá, es decir, un judío. El anticristo será un royal, que demostrará su vínculo con la familia real davídica. El anticristo es un ser que por sus venas correrá sangre real, pero arrebatará el trono con engaños y despojará al que sigue en la línea como heredero de la corona. La clave está en aplicar el fundamento bíblico.
tal como lo expresa el escudo de armas de la familia real. Los hijos de David tienen el eterno derecho al trono de Israel. Los reyes de Israel tienen un derecho que está por encima del pueblo. En este asunto no hay democracia. El rey en turno no es electo por voto popular. El rey en turno debe ser descendiente del rey David, porque es el único requisito que debe cumplir. Es su derecho. Por lo que el anticristo pertenecerá a los royal, no específicamente a los actuales monarcas, pero saldrá de la familia real, la cual es muy numerosa, amplia y diversa. Entonces, ¿de dónde vendrá, o sea, de dónde será su procedencia? El anticristo será visto por todo el mundo, y aunque no esté visible actualmente, vemos a la familia real en el presente. Esto nos lleva a investigar por qué la familia real no está gobernando a los judíos, si el anticristo será un hijo de David. Porque el pacto con David está vigente el día de hoy. Esto nos lleva a investigar dónde está Israel, porque como vemos en Medio Oriente, no hay reyes que gobiernen a los judíos. Pero entonces esto significa que los judíos no son los únicos israelitas. Son dos temas que debemos entender: la localización geográfica de Israel y al mismo tiempo, el hogar de la familia real davídica. Para entender estos dos temas, debemos estudiar la historia bíblica. Segundo libro de los Reyes capítulo 17, versículos 5 y 6, dice textualmente que Israel fue llevado a Asiria. El rey de Asiria, que de hecho fueron 3. Invadió todo el país, y sitió a Samaria, la capital de Israel. Y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas rey de Israel, el rey de Asiria Salmanasar, tomó Samaria. Y llevó a Israel cautivo a Asiria. Y a la gente de Israel, los puso en Hala, en Abor junto al río Gozán. Y en las ciudades de los medos. Desde Asiria, toda la gente de Israel fue dispersa, echados fuera de la tierra de Canaán, hasta el día de hoy. Solo 3 tribus de un total de 13, han quedado en Medio Oriente. Libro del profeta Ezequiel capítulo 36 versículos 17 al 19. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra de Canaán, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra. Porque con sus ídolos la contaminaron. Los esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Dios los expulsó de la tierra prometida, por mucho derecho que tuvieran para ocuparla, el Eterno los corrió por apóstatas y blasfemos. Porque la tierra le pertenece a Dios, no a Israel. Y los israelitas tampoco quisieron regresar a los caminos de Dios, ni a Samaria. Ellos salieron de Asiria como los pueblos celtas, los anglosajones, los cimerios, los escitas, los pueblos indoeuropeos que ocuparon la tierra próxima en Europa. Entonces, desde el siglo VII antes de la vida del Mesías, el pueblo de Israel desapareció de la tierra de Canaán, para vivir en su nueva tierra, Europa Occidental y Norteamérica. El otro tema a estudiar, es la corona de David que durante la cautividad babilónica, dejó de gobernar a los judíos. Desde el siglo V antes del Mesías. Segundo libro de los Reyes, capítulo 24 versículo 20. Vino, pues, la ira de Dios contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías rey de Judá, se rebeló contra el rey de Babilonia. Segundo libro de los Reyes capítulo 25 versículo 2. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. Segundo libro de los Reyes capítulo 25 versículo 7. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Jeremías capítulo 39 versículo 6. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla. Haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Versículo 7, y sacó los ojos del rey Sedequías, y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Sedequías fue el último rey judío en reinar sobre los judíos, pero no fue el último rey de Israel. De lo contrario, Dios hubiera dejado de cumplir con el pacto hecho con David,
su siervo. Esto explica por qué no hay reyes en Jerusalén. El profeta Jeremías junto con su escriba, Baruch, llevaron a las islas británicas a las hijas del rey Sedequías que habían escapado a la cautividad. Las hijas del rey Sedequías están en el libro del profeta Jeremías, capítulo 41 versículo 10, y en capítulo 43 versículo 6. Desde entonces, la sangre real de David se encuentra viviendo en las islas británicas. Primero en Irlanda, luego cambió su sede en Escocia, y finalmente en Inglaterra. Los únicos que cumplen con los requisitos bíblicos para ocupar el trono de Israel, es decir, la Gran Bretaña, es la familia real británica. Acerca de que si los royal de la Gran Bretaña que cumplen con las leyes bíblicas para reinar en Israel, también puede gobernar en Jerusalén sobre los judíos, es un tema que estoy investigando desde hace muchos años. El Señor Jesús el Mesías, en Mateo capítulo 24 versículos 15 y 16 menciona que cuando vean físicamente en el lugar santo, a la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces huyan. Porque este futuro rey arrebatará el trono de Israel para llevarlo de regreso a Jerusalén. Libro del profeta Daniel capítulo 11 versículo 21, en la versión Palabra de Dios para Todos dice que habrá otro rey malvado y cruel. Ese hombre no pertenecerá a ninguna familia de reyes. Así que se tomará el poder con intrigas y atacará a la ciudad cuando esté en calma. Ese futuro rey de Jerusalén será un miembro de la familia real, pero no será heredero por la línea directa. Burlará la ley de sucesión al trono con engaños y mentiras. Se establecerá como rey de Jerusalén con respaldo del derecho divino de los reyes de Israel. Porque el falso profeta y su falsa doctrina en el judaísmo habrá preparado el terreno para quitar toda oposición que pretende estorbar en su nombramiento como rey de Israel. Y Judá,